quien se pronunciará respecto a este tema, como en la anterior exposición el señor Andrés de la Vega del proyecto Aliados contra la Trata de la Organización de Estados Americanos había referido. La trata de personas y el tráfico de migrantes son dos fenómenos que son similares pero son diferentes y deben tener justamente en la ley un tratamiento distinto. Destacó la importancia de contar con una nueva institucionalidad en este ámbito. Medios de comunicación, señoras y señores, permítanme en esta ocasión expresar mi saludo y agradecimiento a nombre del Ministerio del Interior por brindarnos este privilegiado espacio en el cual podremos aportar elementos de interés para el tratamiento de esta importante ley. Quisiera pedir atentamente al equipo de tecnología que me pueda ayudar cargando la presentación que enviamos por el órgano regular para esta sesión. Con su autorización, señor presidente, procedemos con la presentación solicitada. Muchísimas gracias. En calidad de rector de la política pública, al Ministerio del Interior le corresponde en esta ocasión brindar información sustantiva para el proceso de deliberación legislativo, esperando que estos elementos orienten en este importante segundo debate. En tal sentido, siguiente, por favor. Desarrollaremos 3 puntos, si por supuesto el tiempo me lo permite: las obligaciones del Estado en materia de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes. En segundo momento realizaremos una breve caracterización del fenómeno desde el ámbito global hacia lo local y finalmente describiremos cuál es el aspecto que rige a la gobernanza actual para la coordinación interinstitucional e internacional que es clave para prevenir, investigar y sancionar estos 2 delitos. Sigamos, por favor. Me gustaría entonces la siguiente, abordar la normativa en materia de trata de personas, reconociendo y recordando que el derecho internacional es el conjunto de normas y principios que gobiernan las relaciones entre los estados. Por eso es que el derecho internacional establece una serie de obligaciones específicas para las naciones. En el caso concreto tenemos el principal instrumento en la materia, que es la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como Convención de Palermo, la cual genera sobre todo una estrategia mundial para prevenir y combatir varios delitos de carácter organizado y transnacional, entre ellos la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes. Además de la convención, se anexan 2 protocolos, como bien lo decía quien utilizó previamente la palabra: el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar a las víctimas de trata de personas y también el protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Ambos instrumentos, sobre todo, establecen las definiciones de ambos fenómenos delictivos y las obligaciones y el ordenamiento jurídico que debe alinearse a los instrumentos internacionales. Ya en el caso nacional, además de las obligaciones internacionales, tenemos por supuesto el Código Orgánico Integral Penal, aprobado en el 2014, la Ley Orgánica de Movilidad Humana con sus respectivas reformas y sus reglamentos, y a su vez la Ley Orgánica de Erradicación de la Violencia contra la Mujer. A esto se suman, además de los instrumentos normativos, distintos instrumentos de normativa secundaria, como son acuerdos ministeriales, protocolos que establecen los mecanismos de coordinación entre las instituciones. Sigamos, por favor. Ahora me gustaría nada más conceptualizar debidamente los 2 delitos, porque cada uno tiene un alcance y un impacto diferenciado que amerita su especial atención. En primer aspecto, la trilogía de elementos que caracterizan y configuran la trata de personas, tenemos que hablar siempre, de acuerdo a la Convención de Palermo. La trata se entiende como la captación, el transporte, el traslado, la acogida, la recepción de las personas recurriendo, y aquí vienen los medios, a la amenaza, al uso de la fuerza, a la coacción, al rapto u otros mecanismos lesivos de los derechos y la integridad de las personas. Y finalmente, el tercer componente del delito son los medios, en especial establecer los mecanismos de explotación en todas sus formas y que establecen vulneraciones de derechos de las víctimas. Me gustaría también señalar que la explotación incluirá como mínimo la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos forzados, la esclavitud y otras prácticas dolosas con las personas. Sigamos, por favor. Ahora, lo importante de toda política pública, como también de todo marco normativo, es que ubica al ser humano en el centro de la respuesta del Estado. Es en ese contexto que nos referimos particularmente al artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que toda persona tiene el derecho
para que goce de un orden social e internacional en el que sus derechos y libertades proclamados en la declaración se hagan plenamente efectivos. El delito de trata de personas afecta, y si me ayuda a la siguiente diapositiva, por favor, afecta y genera una serie de vulneraciones de derechos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad de las personas, el derecho a, debemos proteger sobre todo de no ser sometidos a formas de explotación, tratos crueles y degradantes. Los distintos derechos que están en pantalla, vale decir que se constituyen, algunos de ellos son parte del derecho internacional consuetudinario, en especial la prohibición de la esclavitud y las formas de tortura. Sigamos, por favor. Me gustaría pasar ahora al delito de tráfico ilícito de migrantes. Aquí vale decir que la Convención lo establece y también lo define como tal: es la facilitación a la entrada ilegal de una persona de un estado parte del cual dicha persona no sea nacional o residente. Para que el delito de tráfico ilícito de migrantes se configure, debe existir, por supuesto, el tránsito a través de una frontera internacional sin respetar el ordenamiento jurídico y las leyes migratorias de los países. Ahora, ¿qué es lo más complejo? Y bien lo decía quien utilizó previamente la palabra: estos delitos son abordados como economías criminales. Hay que entender que hay actores de la oferta, de la demanda, y que establecen una serie de acuerdos, mecanismos de coordinación y de cooperación al margen de la ley para que esta economía ilegal prospere. Se estima, de acuerdo a Naciones Unidas, que el delito de tráfico ilícito de migrantes bordea los 6 billones de dólares al año, y actualmente los traficantes están utilizando redes complejas que lo veremos más adelante. Sigamos, por favor. Me gustaría decir que para el tráfico ilícito de migrantes, y eso el deber del Estado, es parte de su obligación internacional, es penalizarlo, es establecer el marco para criminalizar la persecución jurídica del delito, entendiendo que el objeto del tráfico ilícito, y por supuesto esto es fundamental, implica un análisis concienzudo y sobre todo establecer disposiciones para la protección y la asistencia integral a las víctimas y en especial a los migrantes. Es por estas razones que debemos, en el caso del Ecuador, nuestra normativa establece y tipifica todos los aspectos relacionados a la cadena o los eslabones de esta actividad ilícita, y es tipificar y penalizar al autor directo, al cómplice, al organizador, a quien está moviendo a las personas a través de las fronteras, a las personas jurídicas que también pueden prestar como empresas de fachada para la venta de boletos, para la venta también y obtención de documentos fraudulentos, y por supuesto a los transportistas que llevan a las personas de un punto A a un punto B evadiendo los controles legales de los estados. Sigamos, por favor. Finalmente me corresponde en este punto señalar que tenemos como Estado varias obligaciones, fundamentalmente en los ámbitos de la prevención, la investigación, la persecución jurídica del delito y la atención y protección integral a las víctimas. Estas obligaciones recaen fundamentalmente en el Gobierno Nacional, en los ministerios, secretarías de Estado, también en los cuerpos colegiados y a su vez en el órgano judicial, Fiscalía General del Estado, Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública. Pero si bien somos los responsables de la prevención, investigación y sanción del delito, también hay actores corresponsables para evitar el cometimiento de estos ilícitos, sobre todo el Poder Legislativo, que el día de hoy tratará en segundo debate este importante proyecto de ley contra la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, los gobiernos autónomos descentralizados, que en el marco de sus competencias pueden establecer mecanismos de protección o mecanismos de atención, como pueden ser casas de acogida para víctimas de los delitos, y también la ciudadanía en general, organizaciones de la sociedad civil, como también las personas que brindan apoyo y movilizan sus recursos cuando las víctimas han sido identificadas. Sigamos, por favor. Ahora me gustaría caracterizar al delito, por supuesto, ir desde lo global hacia lo local. Adelante, por favor. En la actualidad enfrentamos a la delincuencia organizada transnacional. Es una de las principales amenazas, preocupaciones y desafíos a la seguridad, no solo del Ecuador, sino de la región. De acuerdo a un estudio del año 2017, establece que los 11 principales delitos transnacionales pueden bordear el 1.6 mil billones de dólares. Estamos hablando de cifras sin lugar a duda exorbitantes. La trata de personas representaría 150 billones de dólares, sería la tercera economía criminal al margen de la ley y que moviliza importantes recursos
ilícitos y capitales entre los distintos países. Vale decir que no hay país que esté exento de la trata de personas o del tráfico ilícito de migrantes, pero que también hay una especialización territorial de distintas jurisdicciones, porque hay países donde hay más, o regiones más específicas hacia la trata con fines de explotación sexual, otros hacia la trata con fines de explotación laboral, dependiendo también de las regiones de los continentes. La mayoría de las víctimas son efectivamente niñas y mujeres, casi el 70% de las víctimas. Esto va cambiando dependiendo de los tipos de explotación, pero en los últimos años se detecta un incremento de las víctimas de sexo masculino y también un incremento, y esto es lo preocupante, de víctimas niñas, niños y adolescentes. Sigamos, por favor. Me gustaría comentar brevemente las rutas del tráfico mundial, las rutas a nivel mundial de trata de personas. Vale decir que de acuerdo a un estudio en 148 países se detectaron 534 rutas de trata de personas a nivel mundial. Si bien la trata de personas, la mayoría de las víctimas suelen darse de los lugares, se producen en lugares cercanos a su país o lugar de residencia, eso no quiere decir que no existan flujos entre países, entre regiones y entre continentes para este efecto. Entonces debemos entender que las víctimas, si bien vienen de un mismo lugar de origen, también pueden ser trasladadas hacia otros países y jurisdicciones, agravando y vulnerando aún más sus derechos. Sigamos, por favor. En lo que respecta a las rutas del tráfico ilícito de migrantes, aquí vale decir que hay unas rutas que están muy bien establecidas, rutas que son tanto a nivel de nuestra región y del hemisferio, en especial de los países del sur del continente hacia el norte del continente. También vemos que hay países claramente establecidos como lugares de destino del tráfico ilícito de migrantes, entre ellos son Norteamérica, los países de la Unión Europea, como también otros países cuyas economías se encuentran en alto nivel de avance, y lo que a veces se dan es flujos de tráfico ilícito siguiendo los lugares donde puedan encontrar algún tipo de trabajo, como puede ser también relacionado a la construcción de grandes industrias y complejos deportivos u hoteleros. Sigamos, por favor. Ahora, de acuerdo a los análisis académicos y también información de varios países, vemos que el reporte global de trata de personas publicado en el 2020 señala que los principales factores de riesgo que son aprovechados por los tratantes en el mundo son las necesidades económicas de las personas, su condición migratoria irregular, los antecedentes de conflictos familiares, como también en el caso de niñas, niños y adolescentes, aspectos relacionados con la composición del núcleo familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que el delito prospera de la vulnerabilidad de las personas y de sus familias. A mayor nivel de vulnerabilidad o falta de cohesión en la comunidad o en la familia, el tratante o el traficante ubica una oportunidad delictiva para captar, para coactar a estas personas y llevarles a protervos intereses. Sigamos, por favor. Ahora me gustaría hablar desde el plano nacional. Como ven, hicimos un contexto desde lo general, lo global hacia lo nacional. Ahora vale decir que la geografía del delito también está relacionada con el tipo de trata de personas que estamos identificando. En el caso de la trata con fines de explotación sexual, las principales provincias de donde salen las víctimas son provincias del perfil costero, también provincias de la frontera norte y sur. Y las víctimas, cuando son llevadas a otro país en trata, pueden ser llevadas a Perú y a Colombia para ser explotadas, en algunos casos laboralmente, en otros casos sexualmente, como lo voy a detallar más adelante. En el caso de la explotación, en la trata con fines de explotación laboral, las rutas y los patrones son diferentes. Más bien salen de provincias como Sierra Centro, provincias de frontera, hacia los principales polos de destino como son Quito o la provincia del Guayas. Sigamos, por favor. Ahora, en el caso del tráfico ilícito de migrantes tenemos también muchas rutas, y esto es lo más complejo de la persecución jurídica del delito. Es altamente móvil, altamente dinámico y por supuesto es difuso. Y por eso cada uno de los casos y los procedimientos en este contexto, las rutas que les presento, son rutas que han sido presentadas a su vez en Fiscalía General del Estado dentro de procesos judiciales. Vemos que los traficantes captan a las personas, en especial de provincias del perfil costero, provincias orientales, y las llevan a través, sean las rutas terrestres o las rutas aéreas para algún país. En este caso puede ser Colombia, para luego tomar la ruta hacia Panamá, llegar a Centroamérica y luego a Norteamérica, u otras rutas que llevan hacia Europa u otros continentes. Sigamos, por favor.
Finalmente, para cerrar, me gustaría hablar de la gobernanza que en este momento está vigente de acuerdo al ordenamiento jurídico actual. Tenemos, por supuesto, funciones de prevención, investigación y protección. Hoy por hoy existe el Comité Interinstitucional para la prevención de la trata de personas y tráfico ilícito de migrantes y la protección a sus víctimas. Este comité está integrado por 3 instituciones de Estado, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, a través de Fiscalía General del Estado y el Consejo de la Judicatura. Es el Ministerio del Interior quien es el ente que preside el comité y también es el responsable de la coordinación y articulación para una política de alcance integral. ¿Cómo hemos trabajado, señores asambleístas, distinguidos legisladores, en esta materia? Bajo 3 grandes pilares de actuación. El primero, la prevención, que consiste sobre todo en incrementar factores de protección y disminuir aquellos de riesgo, con campañas de sensibilización, comunicación, trabajo comunitario, vínculos con organizaciones de la sociedad civil, entre otros. Acá el trabajo de los actores sociales, de los actores relacionados a la educación, salud pública, trabajo, turismo, es fundamental para el ámbito de la prevención. Y en el componente de investigación, el trabajo es un poco más reducido. Los actores stakeholders participantes son sobre todo la Fiscalía General del Estado, quien dirige la investigación preprocesal y procesal penal, el Ministerio del Interior, Policía Nacional a través de su unidad especializada y el Consejo de la Judicatura. En este caso el trabajo también se realiza con socios estratégicos como son otros cuerpos de policía. Y finalmente, la protección a las víctimas es la parte más compleja y más sensible del delito. El haber estado cercano a distintas víctimas de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, comprenderlas y entender todos los procesos de vulneración, de vejación a su integridad, a su intimidad, a su libertad, nos debe llevar a todos a reflexionar cómo proteger y evitar que estos eventos sucedan nuevamente. Sigamos, por favor, que ya estamos terminando. Me gustaría nada más describir, si me lo permite, señor presidente y los miembros de la comisión. Sigamos, por favor. Bien, tenemos 4 grandes ejes de trabajo: la prevención, la sensibilización, todo el componente de protección integral a víctimas, por supuesto el componente investigativo y la cooperación internacional. La siguiente, por favor. Bien, quisiera nada más comentar que el delito de tráfico ilícito de migrantes viene registrando un ascenso en los últimos años, en especial promovida por los impactos complejos del COVID-19, entre otros aspectos de desaceleración económica. Pero lo que vemos es que tenemos un incremento de los operativos, de las capturas y detenciones, como también de las víctimas. Para lograr ese trabajo no lo hacemos solos, al contrario, vinculamos una serie de actores a nivel binacional con Colombia, con Perú, a nivel bilateral con Chile y con España. Trabajamos en redes con la Unión Europea. Es más, el país participa activamente de una red de cooperación policial que es la red Links con la Unión Europea para intercambiar información privilegiada y sensitiva para el desarrollo de las investigaciones. También trabajamos en el contexto interamericano como a nivel universal con UNODC y con la OIM. Sigamos, por favor, que ya estoy terminando. Algunos casos de interés del año 2022, investigaciones, y esto es lo más complejo, duran varios meses. La Unidad Nacional de Investigación de Delitos de Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes adelanta las diligencias y técnicas especiales de investigación para localizar no solo una red difusa que a veces está ahora, como bien lo decían, utilizando redes sociales, mecanismos de pago digital, y por ende hemos desarrollado una serie de operaciones en el caso concreto de la provincia de La Suay, como también en la provincia de Tungurahua y de Cotopaxi, para identificar y desarticular grupos de delincuencia organizada que tenían armas de fuego, municiones, dinero, como otros objetos e indicios delictivos. Sigamos, por favor. Señor Gámez, si nos ayuda concluyendo su intervención. Muchísimas gracias. Para concluir, me quedan nada más 3 láminas. Quería comentar que el delito de trata también es altamente móvil. En el último operativo binacional que ejecutamos en julio del 2022, logramos identificar una red que tenía los distintos roles: el cabecilla, el lugarteniente, los ejecutores, y se rescataron a 46 víctimas de trata de personas en Perú que estaban siendo explotadas sexualmente en distintos lugares clandestinos. El objetivo no solo fue la desarticulación de la organización, sino fundamentalmente la protección, identificación, localización y repatriación de las víctimas, porque la mayoría eran de nacionalidad ecuatoriana. Para ir concluyendo, si me ayuda, por favor, trabajamos en el ámbito de prevención. Tenemos campañas ejecutadas en varias provincias del país, en la provincia de Guayaquil, en la provincia de Quito. Trabajamos con medios de comunicación, con niños, niñas y adolescentes, y recientemente celebramos el Yo Vivo Libre de Trata en la provincia de Tulcán, movilizando a casi 2.000 personas a través de actividades deportivas y también de sensibilización.
Finalmente, para señalar, tenemos varias acciones. El Ministerio del Interior está creado desde el 30 de marzo del 2022, pero hasta la presente fecha tenemos planes de acción ejecutados a nivel nacional e internacional, varias campañas, el trabajo también a través de esta Asamblea Nacional y sus respectivas comisiones y comités locales en las provincias cuyo nivel de riesgo es más alto. Finalmente, para concluir, y si me ayuda con la última diapositiva, el Gobierno Nacional, a través del Comité Interinstitucional de Coordinación para la Prevención de Trata de Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes y Protección de las Víctimas, presidido por el Ministerio del Interior, moviliza acciones y esfuerzos para responder a estos dos delitos que afectan gravemente a la vida de las personas, el acceso a sus derechos fundamentales y atentan contra su integridad y libertad. Pero no quería terminar esta exposición sin primero agradecer a todos los servidores públicos que son parte del comité de las tres instituciones que en distintos lugares del país, no importa la hora, no importa el día, movilizan, se activan para proteger a las víctimas y darles el mínimo de atención que sus derechos se merecen. Puedo entonces asegurarles que la lucha contra este delito requiere un enfoque integral, por supuesto equilibrado entre la prevención, investigación y sanción, pero como pueden ver en pantalla del análisis comparativo, vemos que en varios países quienes presiden y dirigen estas políticas son instituciones de seguridad, como está pasando a nivel de la región, y esto por supuesto enmarcado en el protocolo de Palermo y su convención. Señores legisladores, muchísimas gracias. Agradecemos